¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión enlazándonos con la alcaldesa del municipio de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos, a quien le doy la bienvenida. Presidente, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días. Un saludo a toda la producción de Tiempo y, por supuesto, a toda tu amable audiencia. Pues aquí Gracias. miren, nos tienen trabajando, al igual que usted. ¿Cómo le ha ido con el aislamiento? Ya van No, 68 días. no hemos dejado de trabajar, Pedro, y fíjate que, bueno, nosotros no nos aislamos hasta hace algunas semanas y no nos aislamos pues en razón de terminar de asegurarnos que estuvieran las acciones ejecutándose en el municipio, acciones de prevención, de mucha información y bueno, ahora estamos en la parte de la entrega de los apoyos alimenticios para nuestros hermanos chihuahuenses en las zonas periféricas, para familias que desgraciadamente dejaron de recibir ingresos y estamos también pues en la parte de la reactivación económica. Estamos en una alianza muy sólida con las cámaras, los organismos, pues para planear cuándo vamos a empezar a abrir y cómo vamos a empezar a abrir. Pero usted en lo personal, ¿cómo ha notado este aislamiento? Usted como alcaldesa, ¿cómo lo ha vivido? Y en estos recorridos que hizo por las colonias, ¿cómo notó a los ciudadanos que vivían este autoaislamiento? Fíjate, los ciudadanos desesperados, ya te estoy hablando de hace 12, 3 semanas, eh, ¿cómo lo hemos vivido? Bueno, pues con una esperanza de que pronto vamos a salir adelante, de que ahorita es momento de echarle muchas ganas, de no sucumbir ante la tentación de salir y de tener muy claro que bueno, pues el bien es mayor, Pedro, el mayor bien que cuidamos en este momento es la salud y que si no hacemos ahorita lo correcto, bueno, el costo de no hacer más adelante, simple y sencillamente, pues no va a haber cómo regresarte, cómo evitarlo, ¿no? Cómo resarcirlo. Simple y sencillamente, pues ya no hay vuelta para atrás. Entonces, hay que terminar de echarle ganas ahorita pensando en que vamos a volver pronto a la normalidad, a una Oiga, normalidad. alcaldesa, pero al menos en la capital parece que nos estamos relajando. ¿Usted cómo ha visto el incremento de movilidad en esta capital? Mucho, muy alto el incremento. Pareciera que porque se dice a nivel federal o en otros estados que se va a abrir, bueno, pensamos que Chihuahua también es así y hay que recordarle a los chihuahuenses que nosotros vamos desfasados unas semanas de otros estados de la República, de la Ciudad de México, entonces que cuando dicen en otros estados que ya van a abrir, bueno, nosotros también apenas estamos empezando la parte del alza de la curva, ¿no? Hay que atender muy bien estas medidas que el gobernador ha dictado con proyecciones claras, con números claros, en los cuales dice pues que estamos todavía ahorita en el alza de la curva y faltan unos días más para bajar. Entonces seamos un poquito más pacientes, por favor. Alcaldesa, después de este tiempo que inició el coronavirus, usted como la encargada en esta ciudad capital, al menos en materia gubernamental, ¿cuál fue el impacto de este virus para el municipio de Chihuahua? Bueno, estás hablando de la ciudad, ¿verdad? Ujú. Obviamente, de la administración. Bueno, el impacto, hemos tenido un impacto, obviamente ha ido creciendo y ha ido creciendo estos días te repito, de alza de la curva, pero yo creo que, bueno, ha habido una muy buena política por parte de la Secretaría de Salud Estatal para poder tener toda la capacidad hospitalaria necesaria, pero pues obviamente también deteniendo los contagios y deteniendo las defunciones, ¿no? Y esto pues son dos medidas, por un lado el contagio y por el otro lado tener lista la infraestructura, pues ha sido una medida donde han sido pues muy concentrados en hacer lo que se debe de hacer. Han sido medidas de mucha alianza con otros sectores para poder conjuntar esfuerzos, para poder multiplicar lo aportado, para poder llegar a donde los gobiernos no pueden llegar. Y bueno, pues el municipio ha estado muy apegado a esos lineamientos de parte de la Secretaría de Salud Estatal y porque bueno, pues ellos son a final de cuentas la máxima autoridad en la materia, ¿no? Entonces, Agradeciéndole a todas las personas que se encuentran viendo esta transmisión, ya lo sabe que nos puede hacer llegar sus comentarios a través de redes sociales. ¿Le ha respondido el gabinete, alcaldesa, en esta contingencia? el gabinete del municipio. Municipal, el suyo.
Por supuesto que ha respondido, Pedro, mis respetos, mira, con una convicción, con una fuerza muy grande, con una valentía. Por ahí tenemos a nuestros funcionarios, claro, con todas las medidas de protección en la calle, entregando los apoyos alimenticios, entregando los kits de limpieza. Pusimos en las zonas periféricas desde un comienzo de la pandemia 100 tinacos de 3,000, 5,000 y 10,000 litros, perdón, en las zonas periféricas para que la gente pudiera lavarse las manos y seguir las medidas de higiene con agua corriente. Y bueno, pues seguimos en calle muy protegidos, nuestra corporación policial, mis respetos, los bomberos, nuestros inspectores de gobernación, por supuesto que ha respondido muy bien, mis respetos para los colaboradores del municipio, nuestras cuadrillas de mantenimiento urbano, bueno, a todos un agradecimiento muy especial, mi respeto, y los estamos cuidando, por supuesto, Pedro, porque queremos, cuando pase la pandemia, ya que nos digan que vamos a salir, queremos celebrar juntos y queremos seguir estando alerta, porque este tema de la salud, este tema de la pandemia, pues no acaba el día que nos digan que ya podamos salir, tenemos que seguir estando muy alerta y el tema de la salud es algo que ya el municipio va a tener que asumir y va a tener que pues cuidar como un elemento importante cuando se generan condiciones como un elemento importante de nuestra responsabilidad para generarle condiciones a los chihuahuenses para que tengan una vida, un mejor bienestar, ¿no? ¿Asumir en qué sentido, alcaldesa? ¿Cómo nos podríamos imaginar que el municipio asuma este rol en materia de salud? Bueno, de monitoreo, Pedro. Mira, por ejemplo, cuando hablamos de que un municipio no genera riqueza, no genera empleos, pero debe de generar las condiciones para que la economía fluya, para que se mantengan las inversiones o atraer nuevas inversiones, hablamos siempre de temas de infraestructura, de servicios públicos, de seguridad pública. Bueno, yo creo que ahora se suma en esta nueva normalidad y de las cosas que cambian es que el municipio va a tener que monitorear la parte de salud para poder generar esas condiciones a las empresas de las inversiones, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, hay tanta de capacidad hospitalaria, hay contagios en esta zona de la ciudad, se están tomando estas medidas. ¿Para qué? Para darle certeza de las condiciones a las personas que quieren venir a invertir o que quieren quedarse en la ciudad, ¿no? Hay dos temas, presidente, que se han estado hablando en el tema del coronavirus o dos problemas que puede arrojar la pandemia. Uno de ellos obviamente es el tema de salud y otro el tema económico. Pero en concreto a Maru Campos, ¿qué le preocupa en el caso de la ciudad de Chihuahua en el tema del coronavirus? Primero la salud, Pedro, primero la vida, primero otra vez ese bien, que es pues un derecho humano para todos los ciudadanos, la salud y después la parte económica, ¿no? No podemos desarrollar la parte económica si no hay salud, simple y sencillamente. Y déjame decirte que fue una discusión muy interesante al interior del municipio, porque pues sí, no había una ruta, no había un protocolo al interior de ningún gobierno sobre cómo tratar este tema de la pandemia. Cuando se presentó la influenza hace 10 años aquí en México, bueno, ya había vacuna, ya había de alguna forma una ruta para seguir. Bueno, en este caso no. Entonces, ¿cuáles son las medidas a las cuales les das prioridad? ¿En dónde inviertes tu recurso que es limitado para cuidar a tu gente? ¿Cómo mantienes ese ánimo de trabajo entre tus mismos funcionarios que no genere este susto, este nervio? ¿Cómo cuidas el mismo ánimo de la población, ¿no? Entonces, es un tema pues de mucha concentración, pero también de buscar mucho esas prioridades para poder ser asertiva en la toma de decisiones. Ahora sí que el problema más grande ha sido, o la disyuntiva más grande ha sido la toma de decisiones en estos momentos de crisis. Pero, ¿cómo ha combatido el coronavirus? ¿Cómo ha combatido el Ayuntamiento de Chihuahua el coronavirus? Bueno, pues lo hemos combatido con lo que
el mismo gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud nos ha pedido que coadyuvemos en en materia de información, en materia de prevención. Por eso te hablaba de la materia de limpieza, de higiene que hicimos en las colonias, de la información, de cómo hicimos llegar toda esta información, de incluso, por ejemplo, las medidas de prevención las traducimos en lengua tarahumara para que nuestros asentamientos tarahumaras supieran pues que había que cuidarse, cómo había que cuidarse. Lo hicimos en materia de prevención, lo hicimos a lo mejor no en el coronavirus per se, Pedro, pero en los efectos que genera el coronavirus, por ejemplo, en materia de seguridad pública, en materia de economía. El coronavirus per se no te genera inseguridad, pero el que la gente ya no pueda ir a trabajar tal vez, o el que no recibe ingresos, tal vez te genera estados de emergencia y de alerta que te hacen cambiar tus modelos de seguridad y cuidar entonces tal vez la tienda de abarrotes, el supermercado. Bueno, así cuidamos los efectos del coronavirus, el efecto del coronavirus también con el tema económico, obviamente, los apoyos que se dieron, fíjate, nada más en el tema de prevención y de apoyos alimenticios, Pedro, se erogaron por parte del municipio 60 millones de pesos. Para el tema de la contingencia económica, digamos los 2, 3 meses, el tema de los apoyos alimenticios que están ahorita en calle repartiéndolos, se erogaron. No, perdón, en el tema de los apoyos alimenticios 60 millones, en el tema de los 2, 3 meses de contingencia económica, de poder subsidiar a las pymes, pues llevamos 30 millones de pesos otorgados a FOMECH, que es nuestro fondo de microcrédito para empresas. Y bueno, pues van otros rubros pequeños, por ejemplo, en seguridad pública, la compra de material de antimotines, la capacitación de nuestra Dirección de Seguridad Pública Municipal. Entonces, bueno, pues por supuesto que el municipio ha estado atento, ha estado coadyuvando y bueno, pues sobre todo promocionando esta cuarentena, ¿no? Que pues es la medida más tangible para confrontar el coronavirus. Pues agradeciéndole a todas las personas que se encuentran viendo esta transmisión. Muchísimos comentarios, alcaldesa. Mire, trae rating. Señala David Fernández, ¿cuándo van a quitar el relleno sanitario de donde está? Le manda a saludar también Paloma Aguirre y Mague Ortiz. Dice Francisco Chávez, buenos días, presidenta. A seguirle dándole, como siempre, buenos días. Dice Luis Carlos Vences Romero, ánimo, alcaldesa, vamos con todo. Pregunta Oscar Carrillo, ¿dónde habrá apoyo de despensas próximamente? ¿Alguna información? ¿Cuándo irán a la colonia Sol de Oriente? También dice Tomás Ruiz, buenos días, presidenta, ¿puede decir cómo se encuentran los asentamientos de indígenas aquí en Chihuahua capital? También señala Escobar Alberto, en Cerro Azul no han entregado nada. Pues muchísimos comentarios, alcaldesa, y agradeciéndole a todas las personas que se encuentran viendo esta transmisión. En los grupos vulnerables, asentamientos indígenas, colonias más alejadas de la ciudad, ¿cómo ha sido la estrategia ahora que llegó el coronavirus? Bueno, fue la primera población a atender, Pedro, justamente por ser población vulnerable, porque justamente tienen un mayor riesgo de contagio. Déjame hacer 2 anuncios. El primero es el número 072, donde todos pueden, o sea, bueno, no todos, pues sí pueden, y sí todos, claro, pueden Claro. 72 y pueden solicitar este apoyo alimenticio por parte del municipio. ¿Y por qué en el 072? Bueno, porque estamos estratégicamente definiendo las rutas de la entrega de estos apoyos alimenticios. Entonces, en el 072, para hacer la petición y pues para organizarnos nosotros para hacerles la entrega de los apoyos alimenticios, ¿no? Entonces, que no se desesperen. Como lo dije, hay un presupuesto pues robusto en este tema, porque sabemos que lo primero pues es cuidar de la integridad de los chihuahuenses y en este sentido de la alimentación. Y en segundo lugar, déjame decirte que como medida también para confrontar los efectos del coronavirus, del COVID,
se ha dispuesto de una línea telefónica, el 200-4810. Es una línea telefónica que atiende a los chihuahuenses que se sienten enfermos o que se sienten con alguna molestia, algún síntoma que se ha promovido, que puede ser del COVID-19. Entonces, hablan a este número 200-4810, obviamente es una línea gratuita, y los atienden médicos. Y bueno, pues pueden los médicos atenderlos y darles una consulta por teléfono, y lo más importante es que le damos seguimiento a esas llamadas, a ver cómo siguió la persona, a ver si no ha evolucionado de manera negativa o si simple y sencillamente, bueno, pues era una falsa alarma. Y también en ese mismo número, 200-4810, se atiende pues alguna situación psicológica que se da mucho, Pedro, en respuesta al COVID, en respuesta a la cuarentena, pues el tema, no sé, la ansiedad, la depresión, el sentirse mal. Entonces ahí atienden psicólogos profesionales, psicólogos con experiencia, que nos ayudan también pues a reorientar estos sentimientos, estas emociones negativas que pudiésemos estar teniendo con la cuarentena. Interesante todo esto. Una de las medidas que tomó el ayuntamiento fue la modificación de un reglamento para aplicar multas a aquellas personas que hacen ya pues las famosas coronafiestas. ¿Ha funcionado este esquema de sanción preventivo, alcaldesa? Sí ha funcionado, y fíjate que pues le agradecemos a los chihuahuenses, le agradecemos, también quiero agradecerle a la quinta zona militar, al general Hernández, porque nos han estado acompañando en estos patrullajes y en estas denuncias que hacen los ciudadanos. Al principio sí estuvieron rebasando el 911 las denuncias, y ahora pues le seguimos pidiendo a los chihuahuenses que nos sigamos portando bien con esas fiestas, y que seamos muy conscientes también de la comunidad que somos y de los vecinos que tenemos, ¿no? Que al final de cuentas no vivimos aislados. Otra cosa importante, Pedro, pues desgraciadamente hemos tenido, por efectos del COVID, por efectos de la cuarentena, pues una alza en la violencia doméstica, en el acoso hacia nuestras mujeres, hacia nuestras niñas y niños. Déjame decirte que todos estos efectos del COVID, Pedro, como presidenta de la CONAM, de la Conferencia Nacional de Alcaldes de México, hablo casi todos los días con los alcaldes, y bueno, pues es una situación permanente, tanto el tema de la violencia doméstica, como el tema psicológico, como el tema pues de que luego nos cuesta mucho que los ciudadanos se queden en casa, ¿no? Entonces es interesante ver que no importa qué región del país, el centro, el sur o el norte, bueno, pues estamos viviendo exactamente los mismos efectos. Quisiera también decirte que con el tema de la violencia doméstica se ha dispuesto un número para denunciar de manera también anónima esta situación de violencia que pueden estar viviendo las mujeres o los niños. Es el 410-2305. 410-2305, y que bueno, pues está muy alerta nuestro Instituto de las Mujeres, y está muy alerta nuestro Centro de Atención y Prevención Psicológica, está muy alerta el DIF también para hacerle frente a estas situaciones. La semana pasada tuvimos una reunión muy interesante con el fiscal Peniche, con el fiscal general del Estado, para ver esta situación en particular y ver cómo podíamos pues darle celeridad al procedimiento que llevan estas denuncias. También con el secretario de Seguridad Pública Estatal recién nombrado, el licenciado Emilio García, pues para entre todos juntos, por eso te hablaba de la multiplicación de esfuerzos y de la coordinación con gobierno del Estado, para todos juntos pues aminorar estos efectos del COVID. Uno de los temas y muchas dudas que nos han escrito aquí a través de Facebook es el tema del regreso de actividades. El municipio de Chihuahua, alcaldesa, ¿qué realidad tiene en el asunto del coronavirus y cuándo, o al menos si se estima que hay una fecha, que podríamos regresar, al menos de manera paulatina, a las actividades? Mira, aquí estamos atendiendo a la máxima autoridad de salud, porque primero es la salud y luego es la parte económica, como se ha dicho, y es un posicionamiento en el cual nos mantenemos los gobiernos. Y aquí el gobernador ha sido, quien es la máxima autoridad de salud en el estado, pues ha sido muy, ahora sí que fuerte, ¿no?
muy claro en el tema, y es que pues tenemos una probable fecha para el 1 de junio, pero siempre y cuando, y él lo ha dicho públicamente, pues veamos cómo se comporta la curva en estos días, ¿no? De los contagios. Es decir, bueno, pues el 1 de junio puede ser, pero si el 1 de junio tenemos un alto índice de contagios, entonces será muy difícil el que podamos abrir de esa forma. ¿Cómo se imagina usted el regreso a las actividades, alcaldesa? Graduales, graduales, Pedro, y con medidas de seguridad, obviamente, de Y seguridad sanitaria. pero contentos todos, tristes todavía por la pandemia. ¿Cómo se imagina usted la ciudad de Chihuahua cuando esto empiece a bajar? Yo creo que contentos. Yo les decía el otro día que los chihuahuenses somos personas resilientes, somos personas que tenemos la capacidad para enfrentar a lo mejor los nuevos procesos, y los nuevos procesos me refiero a lo mejor a trabajar con cubrebocas, a seguir lavándonos las manos, a mantener la sana distancia, porque bueno, ya hemos visto que puede haber rebrotes, ya hemos visto que puede mutar el virus, entonces bueno, hay que seguir cuidándonos, así Pues, volvamos a la normalidad. pues mucho, este del coronavirus sin duda ha dado mucho de qué hablar. Un tema también polémico es el tema del semáforo. ¿Cómo deben de regresar los estados y los municipios a sus actividades? ¿Deben de seguir el decreto, como incluso ayer lo dijo la propia secretaria Olga Sánchez Cordero? No, 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 Pedro. Mira, a ver, otra vez, no se puede saber lo que sucede en Chihuahua, en el estado, a miles de kilómetros de distancia. A ver, y aquí también el gobernador ha sido muy responsable y muy claro en el tema. Es verificar cuál es la situación de salud que tenemos en el estado, cuál es la situación de salud que tenemos en el municipio, y sobre eso pues empezamos a definir las reaperturas, empezamos a definir cómo se empieza a hacer la reapertura, con qué regulación, pero esto no depende de un semáforo que nos emitan ahí en la Federación de la Ciudad de México. Esto surge del número de contagios que tengamos y de la situación que tengamos en lo particular, y ya no nada más en el estado de Chihuahua, Pedro, en el municipio de Chihuahua. Mira, la curva sigue creciendo. Hoy amanecimos con 433 casos, el día de ayer tenemos 419, y el día antier para el día de ayer fueron 19 casos, y bueno, entonces hay que, hoy tenemos 14 casos más, entonces sigue creciendo la curva. Otra vez, este tema de que vamos para arriba, no podemos aspirar a abrir el 1 de junio si no empezamos a bajar. Pero ¿cómo conjuntar, alcaldesa, esta delgada línea de la coordinación y no caer en la desobediencia civil, por llamarlo de alguna forma, y que después empiecen a las voces, es que no se coordinan, es que no es que... ¿Cómo evitar eso, alcaldesa, aunando sabiendo que en Chihuahua y en Ciudad Juárez también se tienen realidades distintas al centro del país? Bueno, pues no, pero déjame decirte que sí estamos coordinados, y yo te puedo decir que el municipio, a quien acata las instrucciones todos los días de cuáles son las medidas, mira, por ejemplo, ahorita terminando contigo, tengo una reunión con los sectores empresariales para justamente ver el tema de la reactivación económica y ver el tema de cómo vamos a abrir los servicios, los comercios, la manufactura, etcétera, etcétera. Bueno, yo no voy a ir en contra a lo que el gobierno del estado y a lo que el gobernador está anunciando todos los días, ¿no? Por supuesto que hay coordinación, y por supuesto que lo hacemos en materia de responsabilidad. Aquí no hay un tema político ni hay un tema de ningún otro tipo. Es el tema de salud primero, y sabiendo que podemos estar todos pues sí, en completa salud. Bueno, pues entonces empezamos a pensar en lo económico. Pues muy importante esto lo que nos dice la alcaldesa, pero pues también hay muchos temas, alcaldesa, no solamente es el coronavirus. Ojalá que nomás pudiéramos hablar del coronavirus, pero pues también hay otros temas que sin duda impactan en la ciudad. Está el tema de seguridad pública, que se ha registrado un incremento, desafortunadamente. También está el tema de la política, de la grilla, este asunto del grupo del WhatsApp. Alcaldesa, platícanos su versión de esto del grupo del WhatsApp, y que generó bastante polémica. ¿Por qué se salió la alcaldesa Maru Campos? El tema del WhatsApp. A ver, yo te quiero preguntar, Pedro, le quiero preguntar a la gente que nos está escuchando, ¿cuántos grupos de WhatsApp tienen en su teléfono? No, pues muchísimos deben de tener, ¿no? Yo estoy como en 40 grupos, nomás yo. Yo tengo muchísimos, y resulta que en ese chat del WhatsApp, que es el del Consejo Estatal del PAN,
pues hubo ahí una discusión entre varias personas, lo cual es legítimo, lo cual, fíjate, qué bueno que se den esas discusiones, que se dé ese análisis, porque pues no podemos todos asentar con la cabeza y decir si todo está bien, no, todo está mal. Entonces, bueno, hubo una diferencia y entonces fue una disposición de Rocío Reza, de la presidenta del Comité Estatal del PAN, de que entonces en ese chat nada más iban a hablar dos personas, ella y el secretario general, y que iba a ser un chat, pues para entonces, si nada más iban a hablar ellos dos, pues iba a ser un chat nada más para dar avisos, ¿no? Entonces, yo teniendo muchos WhatsApp, teniendo los chats del COVID, de prevención, del cuarto de guerra del COVID, de los médicos, etcétera, etcétera. Dije, bueno, pues ahorita la prioridad es el COVID y bueno, pues si hay avisos, me avisan de alguna forma por correo electrónico o por, pues sí, por otro medio, ¿no? Entonces dije, ¿qué necesidad entonces de estar en el chat? Y me salí del chat Pues sí, instantáneamente. La pero gente empezó a esto pero no significa un rompimiento de Maru Campos con la dirigencia estatal o algo parecido. absolutamente no le veo ningún problema. O sea, Ujú. absolutamente no le veo ningún problema. Es simple y sencillamente sales de un chat en el que dices, bueno, no podemos participar, están dos personas nada más, el presidente y el secretario general para dar avisos en el chat, bueno, pues vamos a salirnos, ¿no? Pero pues causó mucho revuelo, alcaldesa, sin duda. Pero bueno, pues no hay que ver moros con tranchetes. Yo creo que la piel luego de repente se nos hace muy delicada y se nos olvida que ya tenemos muchos años en esto y que al contrario ya tenemos una piel muy curtida para no tomarnos las cosas personales. Pues sí, interesante salida que le dio presidenta. Otro tema también es la reforma político-electoral. Ayer el gobernador anuncia que ahora sí ya va en serio. En 2 semanas el Ejecutivo envía su propuesta y bueno, ha generado una serie de comentarios. En su primera instancia, alcaldesa, usted como parte interesada, ¿cómo ve una posible reforma política para el estado de Chihuahua? ¿Cuál reforma política, Pedro? La preparan en el Palacio de Gobierno. Pues la preparan en Palacio de Gobierno, pero fíjate, no la conozco, entonces no te puedo decir, no la conozco, no la han presentado, pues hay que verla primero para poder hablar sobre ella, no la conozco. Mira, ¿No, lo no se que las sí han sé. comentado, concientizado en la dirigencia estatal o algo parecido? No, no ha habido noticias en la dirigencia estatal, no ha habido noticias en el Consejo Estatal, en la Comisión Permanente, no ha habido una comunicación hacia mi persona sobre esta posible reforma, no la conozco. Todo lo que se ha oído de esta reforma, pues se oye a través de ustedes, de los medios, a través a lo mejor de líderes del partido. Son voces, pero no he escuchado, no la conozco. Déjame decirte, el gobernador Corral, antes de ser gobernador, siendo legislador, pues todo el mundo lo sabe, es un extraordinario, es un brillante legislador, es un brillante reformador. Hay que recordar las reformas importantes que hizo en materia de telecomunicaciones, en materia educativa, de la reforma educativa, en materia de la autonomía del IFAI, del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y en otras materias, ¿no? Es un gran reformador. Entonces, pues no dudo ahorita que también en esa naturaleza de reformador esté preparando esta reforma político-electoral y bueno, pues dentro de su naturaleza y dentro de lo que él sabe hacer muy bien, ¿no? Ujú. En esta materia reformador. Entonces, pues esperemos a que la presenten, la estaremos pues revisando, obviamente. Y yo estoy segura, Pedro, lo más importante es que sé que los diputados la van a revisar con mucho detenimiento, que le van a poner mucho cuidado, porque, bueno, pues si es una reforma político-electoral, estamos hablando de una reforma constitucional, una reforma que habla de las reglas del juego para la elección del año que entra, del año 2021, en la cual se renuevan no pocas cosas, se renueva el Congreso del Estado, se renueva el Congreso Federal en San Lázaro, que habla del contrapeso en nuestro país, de los legisladores que tienen la facultad exclusiva del presupuesto, estamos hablando de los alcaldes en el Estado, estamos hablando de la gobernatura. Entonces, bueno, yo sé que lo van a hacer con mucha responsabilidad, con mucha claridad
Y pues yo te puedo decir que yo sigo en mis prioridades del COVID, en lo que ahorita los chihuahuenses están preocupados, que es el tema del contagio y justamente la reactivación económica. Y bueno, pues ese es mi entender ahorita, el ser prudentes para atender lo que debe de ser. Y bueno, pues ya los diputados y el mismo gobernador sabrán si son los tiempos para dicha reforma o no. ¿Le gustaría a Maru Campos sentarse a analizar la reforma política con los diputados, que tomen en cuenta su criterio personal? Porque usted tiene también mucha experiencia, alcaldesa. Pues mira, yo creo que todos en general, Pedro, a mí me encanta, fíjate que a lo mejor me estás tirando nada más la hebra, pero a mí me encantan mucho estos temas de las democracias, de cómo configurar los sistemas políticos, cómo mejorar los sistemas electorales. Soy abogada, pero me hubiera encantado haber estudiado ciencias políticas y de alguna forma estudié ciencias políticas a través de las maestrías que tengo. Entonces, sí es un arte el tema de una reforma constitucional, de una reforma política electoral, porque no funciona todo lo que vemos. Por ejemplo, lo que funciona en Argentina no sucede en Chile o no sucede en México. Son sistemas o en Europa o en Estados Unidos. Digamos que es una receta diferente para cada país y en su momento para cada estado. Entonces, bueno, pues es un tema bien interesante. Es un tema que me encanta. Ya que usted lo está comentando, es interesante. ¿Qué le gustaría que incluyeran en esta reforma político-electoral desde su punto de vista? Bueno, mira, pues es importante el que sí, como lo decía el gobernador ayer, el que se realice un ejercicio amplio de consulta, el que se escuchen a los partidos políticos, el que se escuchen a los actores ciudadanos. Yo creo que, porque de ahí generas justamente la base y los insumos para poderlo representar en una reforma político-electoral. Pero otra vez, Pedro, por ejemplo, a ver, algo que no se contempla en esta reforma, lo que antes era la reelección, por ejemplo, o era la homologación de las elecciones. Bueno, esas dos herramientas te dan una mayor certeza en el sistema democrático. ¿Por qué? Porque en México solíamos tener una elección cada año y te impedía el tener acuerdos y consensos en las cámaras, tanto locales como federales. Y bueno, estas dos herramientas vienen a ayudar a la generación de acuerdos y consensos en las cámaras. Hay que ver ahora si se está hablando de elecciones primarias, si se está hablando de una segunda vuelta, si realmente pueden ayudar a este sistema político, a la generación también de mayor representación, o si pues tal vez pensamos que puede ayudar, pero a lo mejor al paso de 5 o de 10 años, no sé, hay que evaluar muy bien cuáles son las medidas, cuáles son las herramientas. El sistema político, el sistema electoral está todo el tiempo en perfección, Pedro, está todo el tiempo en perfección, sí, porque los sistemas no son perfectos per se, pero además porque la realidad de los ciudadanos cambia y la realidad política está constantemente cambiando. Entonces, a ver, imagínate que yo te dijera en 1980 qué viabilidad tendría una herramienta como la reelección, o qué viabilidad tendría una segunda vuelta. Bueno, pues sería impensable, ¿no? Entonces, pues nos vamos adaptando y vamos ajustando estas reglas del juego a que funcione mejor el sistema político y por ende la representación, que a final de cuentas no hay que olvidar, Pedro, esto no lo hacemos para tener grandes leyes o mejor legislación. Esto lo hacemos a final de cuentas para cerrar esta brecha tan enorme que existe entre los políticos y los ciudadanos. ¿A qué me refiero? A que si tenemos un sistema político eficiente, eficaz, un sistema electoral eficiente y eficaz, podemos lograr que la representación que tenemos nosotros los gobernantes sea eficiente para con los ciudadanos y que nosotros podamos generar esa legitimidad que tanta falta nos hace con los ciudadanos y que ellos se den cuenta que sus demandas y necesidades pues están representadas en las leyes o están representadas en las políticas públicas de los ejecutivos, ¿no? Entonces, sí, adelante. Eso es, a final de cuentas, la razón de ser de estas reformas y de la perfección de los sistemas electorales y políticos, ¿no? La representación.
¿Le gusta a Maru Campos la segunda vuelta y las elecciones primarias? Me gusta la segunda vuelta, me gustan las primarias, me gusta la reelección, me gusta la homologación de las elecciones, me gustan todas las medidas que abonen a nuestro sistema político, tanto en el país como en la ciudad. Claro que sí, soy una persona, me considero una persona demócrata y me considero una persona que ha estudiado y que ha entendido esta materia y que bueno, si te refieres al tema personal de que si me gusta para poder competir el año que entra en un entorno... La agarró muy bien, alcaldesa, ¿eh? Pues es que, híjole, Pedro, hasta ahí querías llegar. Sí, te digo que sí, te digo que sería muy afortunada en poder participar tanto en una elección primaria como en una elección interna del Partido Acción Nacional, como en las reglas del juego que se consideren por parte del Partido de Acción Nacional. Pues como las tocan bailo, en resumen, dice Maru Campos. ¿Algo más que desagregar, alcaldesa? Perdón, son reglas del Partido Acción Nacional, o sea, son las reglas que emite el Partido Acción Nacional y que bueno, pues me sujetaré a esas reglas. Pero, pues algo más que desagregar, alcaldesa. Pero ahorita otra vez, Pedro, lo primero es la prioridad, que es el COVID, el no distraernos, híjole, el tener la disciplina, el tener la fortaleza para no indisciplinarnos y pensar en lo importante. La elección está a un año, Pedro. Ahorita es momento de COVID. Entonces, una servidora, sí, con esto que te acabo de platicar, pero ahorita enfocados en el COVID, enfocados en el bienestar de la gente, enfocados en estos temas de violencia doméstica, enfocados en la reactivación económica, enfocados en que nuestros chihuahuenses se contagien lo menos posible para que pues no tengamos que saturar la capacidad hospitalaria. Ese es mi objetivo, ese es ahorita mi prioridad y no me muevo de ahí. Pues muchísimas gracias, alcaldesa. Gracias, Pedro. Un saludo y le mando un abrazo. Cuídese mucho. Un abrazote digital. Bye, claro gracias. Que sí. Agradezco una cuenta a Maru Campos, alcaldesa de Chihuahua, por este espacio. Ya lo sabe, síganos en redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y yo lo espero el día de mañana a las 9:30. Hasta la próxima.